Buenas tardes, tenemos en la sala A como primera ponencia a nuestro ingeniero Guillermo Isaac Castillo Tumaye, quien va a presentarnos el artículo Negocios inclusivos con la inserción de pequeños productores y aprovechando los recursos endógenos de la zona Caso Parroquia Virgen de Fátima. El ingeniero Castillo va a disponer de los primeros 30 minutos de esta exposición. Bueno, gracias. Déjeme presentar un momentito. Buenas tardes, compañeros y señores estudiantes, ¿no? El primer tema que vamos a ver en este Congreso Internacional de la Facultad es negocios inclusivos, inserción de pequeños productores aprovechando los recursos endógenos de la zona. Vamos a ver el caso de Virgen de Fátima. Sí, el ponente, mi nombre, Castillo Guillermo, o la compañera Guerra Tejada Ana, ¿sí? Somos los ponentes. Bueno, durante el tiempo, las zonas rurales es la pieza clave en el crecimiento de la nación, porque se ha necesitado de la transformación de aquellos sectores rurales, aprovechando su potencial, como es el potencial humano, el potencial endógeno que tiene la zona. Esto ha hecho que exista estrategias de integración en beneficio de los habitantes de aquellas zonas rurales, ¿sí? Ha generado transformaciones en una realidad inclusiva en ese campo. Ha hecho que los negocios, los pequeños productores o los pequeños negocios no se sientan incluidos dentro de la cadena de producción que existe en la zona. Es por eso que vamos a coger el caso de Virgen de Fátima como lugar de estudio, ¿sí? Los que no conocen, la parroquia Virgen de Fátima es una parroquia que pertenece al cantón Yaguachi, queda en el kilómetro 23 vía Durantambo, y es donde confluyen 4 carreteras que conectan al país, ¿sí? Para que tengan una idea dónde está ubicada la parroquia Virgen de Fátima. Haciendo un análisis de la población, tenemos que la parroquia tiene 10.708 habitantes, de lo cual el 48% corresponde a la cabecera parroquial del lugar, ¿sí? Y en los otros 42% a los diferentes recintos que existen. Existen 16 recintos dentro de la parroquia. Dentro de esos recintos también están pequeños productores que vamos a analizar. ¿Cuál es la problemática mismo en sí de la parroquia Virgen de Fátima en lo que es la inserción a los pequeños productores? Que existe una escasa participación del sector privado en contribución al desarrollo de productores. O sea, no hay esa inserción netamente, ¿no? Porque si hubiese habido esa inserción, no tuviese en ese pueblo un desarrollo muy bajo, ¿no? Tienen un bajo índice de crecimiento y también tiene índice de pobreza también mucho grande, ¿no? Las causas que suceden para este problema es que hay un poco interés de las empresas privadas en la inserción en la cadena. Sí, ha habido ese poco interés que no ha tenido, quizás porque no ha habido alguien que les incentive a hacer eso, ¿no? Los efectos han sido que los pequeños productores no se desarrollen económicamente y algunos inclusive viven del día a día, digamos, con lo justo y en la pobreza, se podría decir, ¿no? Siendo una zona netamente agrícola, no se aprovecha los recursos endógenos, ¿sí? Lo que no genera ninguna oportunidad de negocios, de emprendimiento, laboral, inclusive,
porque no se los aprovecha. También se ha visto la poca participación de los gobiernos autónomos descentralizados en el desarrollo local, ¿sí? Eso hace que la parroquia no tenga ese crecimiento esperado como se desea. Partiendo de ahí, nos analizamos y hicimos los objetivos, ¿sí? Para poder hacer este estudio. El objetivo general viene a ser el diseñar estrategias eficientes que impulsen la inserción de los grupos vulnerables a través de aprovechamiento de recursos endógenos de la Parroquia Virgen de Fátima, ¿sí? Y como objetivos específicos vamos a definir los diferentes recursos endógenos con los que cuenta la zona para el aprovechamiento de estos en las distintas áreas comerciales, ¿sí? Vamos a primero a verificar qué recursos tiene. Segundo, diagnosticar mediante técnicas de investigación cualitativa la situación actual de los pequeños productores en la parroquia Virgen de Fátima. También lo vamos a ver. Y por último, tenemos identificar las posibles alianzas estratégicas para el desarrollo económico y social con la colaboración de empresas privadas y al apoyo del GAP, ¿sí? Bueno, con esto vamos nosotros entonces a entrar a la teoría propiamente dicha para poder entender esto, ¿no? Partimos desde la teoría endógena del desarrollo. ¿Qué dice la teoría endógena, la teoría económica del desarrollo endógeno? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que debemos aprovechar los recursos que tiene la zona, o sea, la zona, en este caso Virgen de Fátima, aprovechando con diferentes herramientas que tiene la población. Estamos hablando herramientas económicas, turísticas, educativas que tengan en ese momento para el desarrollo del territorio. Esto nos dice González en su artículo de 2015, ¿no? De ahí en adelante vemos muchas teorías que van abarcando en el sector. Como dice Burbano 2011, resolver las desigualdades económicas básicas de la producción es indispensable, ¿no? En base a actores económicos, públicos y privados. También nos dice la CEPAL en su revista 2021 que las soluciones derivan del crecimiento, o sea que nosotros debemos darle las facilidades tanto al personal de la zona para que ellos puedan hacer el crecimiento y también con el cuidado del medio ambiente, ¿no? También nos dice González en su artículo 2018, el desarrollo endógeno aumenta el bienestar de la comunidad, ¿sí? Si lo aprovechamos bien, los recursos endógenos de la zona, esos mismos recursos van a servir para que los pequeños productores o las personas que quieren emprender puedan desarrollarse mucho mejor dentro de la zona. Y tenemos también que es importante insertar a grupos desfavorecidos. O sea, la idea de este trabajo es ver, o sea, ubicarnos con los pequeños productores que no tienen lo suficiente dinero o capital para poder emprender o para desarrollar su negocio, ayudarlos de una mejor manera, ¿no? Viendo esto, también vemos dentro de la teoría, vemos que también existe ese modelo de las 4 hélices. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, por sí solos, los productores no van a poder hacer. Por sí solos tampoco la empresa privada lo va a hacer. Y tampoco el GAT. Entonces se necesita una interacción, una relación coexistente entre estos 4 actores que están aquí. Estamos hablando de empresas, estamos hablando de gobierno, en este caso gobierno autónomo descentralizado. Estamos hablando que en este contexto interviene la universidad y también la sociedad civil, como son en este caso los productores. Hacemos un análisis netamente de la rama de actividad que existe en la población para poder entrarnos a este análisis. Decimos que del total de todos sus habitantes, que es 3.660, son de la población económicamente activa, ¿sí? Económicamente, y de los cuales, aquí están los porcentajes.
El 32.39% corresponde a agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. A continuación viene el 23.61% que corresponde al comercio al por mayor y menor. Por eso es que usted debe haber visto que esa zona, cuando se pasa por ahí, existe mucho comercio en la parte principal, ¿no? Entonces, sabiendo cuáles son las principales actividades con las que generan más movimiento, podemos determinar que existe, que la actividad que más genera es la agricultura, la ganadería, la silvicultura y pesca. Es por eso que tuvimos que ver cuáles son los recursos endógenos relacionados a ese campo, a la agricultura, la ganadería y silvicultura. Y vemos que dentro de la agricultura tenemos ahí, en ese lugar, la caña, que ellos, en primer lugar, ellos son productores de caña de azúcar industrial. Sí, porque ahí tenemos el ingenio Valdez, el ingenio San Carlos, que son prácticamente los productores de azúcar. Entonces, ellos necesitan de la producción. Y ahí también eso es un recurso endógeno que tienen. También ahí siembran arroz. Sí, viene de la parte de la fertilización del arroz. Y también de ahí una gran parte va al guayas. Sí, de ahí vienen los misceláneos de fruta. Estamos hablando de misceláneos, diferentes variedades de fruta, ¿no? Estamos hablando de mango, las ciruelas, las grosellas, los plátanos, los guineos. Existen todas frutas de temporada, ¿sí? De temporada, y la fruta de temporada sí se lo hace de manera muy masiva, se podría decir, ¿sí? Dentro de la ganadería, ahí existen muchas personas que hacen cría de porcinos, y es por eso que ahí también se desarrolla en lo que es la gastronomía. Estamos hablando de la parte de comedores de fritada, como ustedes han haber visto ahí, que existen dentro de la parroquia. Entonces, por un lado, criando porcinos para poder ser vendidos a los mismos vendedores de este producto. Ya, silvicultura, estamos hablando de los viveros, ahí también tienen algunos viveros, como ustedes han haber visto, algunos vamos a comprar las plantas ya. Entonces, la tierra es muy favorecida en ese sentido, ¿no? Entonces, estos son, a breves rasgos, los recursos endógenos que tiene la parroquia en lo que corresponde a la primera actividad que ellos netamente tienen como función básica ahí, ¿no? Viendo ya netamente, entrando un poquito más a desglosar, dentro de la actividad, la caña de azúcar, como yo les dije, fue la primera parte, es la primera la que tiene, un 25.05%. De ahí viene el misceláneo de frutas, que es 20.33, que ya le dije que es misceláneo. Y ahí viene frutas propias de la zona, que a veces son frutas que no hay en otro lado, que estamos hablando, por ejemplo, el mamey, estamos hablando de guanábanas, que son netamente de la zona, ¿no? De ahí viene ya el 25.55% arroz. Sí, todo eso son datos que son tomados del MAGAT. Ellos tienen la estadística para hacer esta información. Y después de esto, hicimos una pregunta acerca de qué tanto aprovechan todos estos recursos todas las personas. Pero en realidad aprovechan solamente un 59% de los recursos. O sea que no la aprovechan a su máximo. Y no la aprovechan porque no tienen los recursos necesarios para poder seguir invirtiendo y desarrollar más. Algunos tienen su tierra, pero no lo siembran a su totalidad, ¿sí? Haciendo dentro de la investigación, hicimos diferentes entrevistas, a este caso, a empresas privadas y también a los productores, donde las empresas privadas, recopilando toda la información y haciendo una síntesis de lo que ellos nos dijeron, nos dicen que las empresas privadas sí pueden ellas hacer el acompañamiento y el asesoramiento a posibles alianzas comerciales. Todo depende de que alguien lo una, ¿no? O sea que ellos sí están de acuerdo que hagan eso.
También ellos nos dicen que no hay un desarrollo económico. Dice, a pesar de tener los recursos para su explotación, no se le otorga la debida atención para lograr un desarrollo económico. O sea, es verdad. A veces hay pequeños productores que así a usted le dé el dinero, ellos no van a saber cómo distribuir, ¿no? Y de pronto hacen una mala inversión y no lo hacen. Entonces, por ese lado también habría que asesorar. Y también la otra pregunta que nos dijeron, nos contestaron, que debe haber una predisposición por parte de los productores y el GAT para poder que haya esta integración, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que estas son las opiniones que tienen las empresas privadas con relación a esta inserción a los productores. Después hicimos una entrevista a los productores y ¿qué es lo que nos dicen? Que ellos sí tienen ese compromiso. Indica que existiría un compromiso por parte de los productores para el desarrollo de una alianza, que si les permiten hacer una alianza, sí lo van a hacer. O sea, sí están con ese deseo. También aquí dice que el GAT tiene escasos recursos. Sí, el GAT tiene escasos recursos del gobierno central, pero a pesar de que tiene escasos recursos, hace todo lo posible el GAT por hacer esa unión, pero a veces se le hace muy complicado porque no tiene mucho recurso y tampoco tiene mucho personal para poder hacerlo, ¿no? Y el otro dice, ¿mejoraría sus condiciones de vida? Ellos dijeron de su mayoría que sí mejoraría en caso de que les ayude a que se inserten dentro de la cadena productiva. Y claro que mejoraría, porque mejoraría sus ingresos, ¿sí? De ahí sale una propuesta, que es el diseño de una alianza estratégica que fomente un vínculo entre la empresa privada y el pequeño productor basándose en un plan de acción por fases, ¿no? Entonces, la idea es que exista esa alianza. Y para eso hemos hecho 7 fases, ¿sí? Se han creado 7 fases donde nosotros consideramos que sean las más importantes para poder hacer. En este caso vamos partiendo de la fase número 0, que es el análisis, hasta la fase 7, que es la validación. Más adelante les voy a indicar cada una de ellas. Sí, pero para hacer esta fase no van a tener el resultado de esas fases si no existe la interacción de parte de estos 4 actores que representan el cuadro PNC. ¿Qué quiere decir? La Universidad de Guayaquil, la empresa privada, los pequeños productores y el GAT parroquial. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de cada una de las fases. La primera fase vamos a hacer mediante una información proporcionada por el GAT. Vamos a tener como una base de datos de todos los pequeños productores que existen. Y el GAT sí lo tiene, esa base de datos, donde determinen cuáles son sus necesidades, donde determinen qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren que le ayuden. Entonces esa base de datos sí lo proporciona el GAT con los pequeños productores. Después viene la interacción, donde la empresa privada y pequeños productores, el colectivo seleccionado tendrá un pequeño acercamiento con la empresa privada participante, intercambiarán ideas contemplando el objetivo de cada una de las funciones. O sea, el GAT tendrá una labor muy importante, hacerle unir tanto productores como empresa privada, para que de esa manera puedan ponerse de acuerdo y ver en qué se le podría ayudar, en qué se le podría insertar dentro de la producción. Ya, una vez que ya se ha insertado, viene la introducción. Ahí viene con charla de asesoramiento por parte de la Universidad de Guayaquil. Ahí intervendríamos como universidad a hacer ese tipo de asesoramiento. Porque muchas de las empresas no pueden asesorarles porque no tienen tiempo. Pero ahí podemos nosotros, con nuestros estudiantes, ir allá a darle las charlas de costo, cómo manejar las empresas, cómo manejar, inclusive si es la parte agrícola, podemos mandar estudiantes estudiantes de agronomía que vean cómo se les ayuda en cuestión del cultivo y todo eso, ¿no? Entonces los pequeños productores van a sentir la ayuda por parte de la universidad. Después de la cuarta fase,
se lleva a cabo el inicio de solución de solicitudes de abastecimiento según lo acordado en ambos agentes. Entonces, aquí ya intervienen las solicitudes. Ahí van de las empresas privadas y pequeños productores, claro que todo a través del GAS, ¿no? El GAS va a ser, como quien dice, la clave principal para que pueda unirse esta parte de aquí. El quinto, los pequeños productores se encontrarán realizando trabajos requeridos. Posteriormente al mismo se efectuará la entrega final del predio cumpliendo a cabalidad. O sea, aquí es donde ya usted ya se pone ya en práctica, o sea, va a hacer su producto. En este caso, si tiene por ejemplo, que una producción de mangos, una empresa de mangos necesita que se le entregue mangos, ellos ya van a hacer la producción en base a lo requerido por la empresa en ese momento, ¿no? En base a lo que ya se ha hablado de cuánto es la producción que ellos pueden dar y la calidad de mango que se quiere que haga. Para eso ya se necesita el asesoramiento. Después de esto se efectuará un monitoreo por parte de las autoridades a los productores, asumiendo el compromiso de que se incline hacia el desarrollo. O sea, ahí viene que no solamente se le debe dejar solo al productor, al pequeño productor, sino que también se le dé asesoramiento, acompañamiento, que siempre esté al lado de él, diciendo que mejore su calidad o que busque las alternativas para hacer cada día ser mejor. Entonces, prácticamente ese acompañamiento va de la mano. Después viene, se obtendrá un fallback de los agentes externos solicitando en base a las solicitudes del pedido y se involucra el pago de recibo. Claro que todo tiene su pago, ¿no? En este caso va a tener una retroalimentación por parte de la empresa acerca de qué es lo que se va a requerir para su negocio, y entonces en base a ese requerimiento ya se ponen de acuerdo y ahí corresponde ya a una transacción normal de negocio, de comercio normal, ¿no? Como ustedes pueden ver, son fases que se les indicó para poder que de mejor manera se pueda unir estas cuatro actores, que en beneficio de los pequeños productores. Es así que en conclusión quedaría que no cuenta los pequeños productores no cuentan con capacitación, y para eso se le va a dar la ayuda por parte de la universidad para que ellos puedan tener capacitaciones acerca de costos, recursos y de diferentes índoles para que puedan hacer bien su negocio. Después la intervención de educadores por parte de los estudiantes que van a intervenir y profesores que hagan las vinculaciones por ese lado, y para que puedan llegar a que esos pequeños productores puedan insertarse. Y también tenemos que el impulso del sector público y privado. Sí, el sector público, o sea, el GAD en este caso, como ustedes pueden ver, es la clave principal para poder impulsar tanto al sector público, al sector privado y a los productores, ¿no? Y el acercamiento en base a alianzas, continuamente debe haber una alianza estratégica para poder hacer. Entonces eso hace que la unión sea mucho más fuerte, mucho más sólida, y llegar a culminar con éxito dentro de este estudio. Gracias por esto y espero que le haya servido, ¿no? Muy bien, pues le doy paso al compañero entrevistador, Roberto Morales, por si tiene alguna pregunta de parte de los estudiantes. Muy buenas tardes a todos. Un saludo cordial, Guillermo, Ana María, Alba. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. No sé si alguien dentro del público aquí presente quiera realizar alguna consulta al profesor. Si no hay preguntas, pues, a ver, tenemos al doctor Guido Poveda. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Guido, ¿cómo estás?
Guillermo, ante todo felicitarte, me gustó mucho tu intervención, muy concreta, muy ejecutiva. Se nota que hay una buena escuela de formación previa en torno a tu experiencia investigadora. Tengo una curiosidad, como parte de la experiencia que te deja tu trabajo de campo, ¿cuál fue el mayor obstáculo que te encontraste para llevar a cabo tu proyecto? Ya. Bueno, gracias por su pregunta. Bueno, el mayor obstáculo que uno tiene es de pronto llegar a esos sectores y obtener la información más apropiada. La mayoría de los pequeños productores están dentro del área están afuera, dentro de los recintos de la parroquia. Entonces, para llegar a ese punto, nosotros debemos de pronto coordinar con ellos mismos, ¿no? Con el presidente de la Junta y llegar a los pequeños productores, porque realmente no conocemos. Y porque se nos hace de pronto muy largo, muy difícil de llegar a ese campo y no conocemos. Pero llegando, bueno, sí se llegó a ese punto y tomamos la información netamente del productor. Y ahí es donde vimos nosotros a ciencia cierta cuál es la necesidad de ellos y qué es lo que tiene. Entonces, se le hizo la entrevista de manera abierta para que ellos digan qué es lo que necesitan, ¿no? Qué es lo que necesitan, y ahí es donde pudimos tomar información y acerca de eso sacar en síntesis lo que queríamos ver, ¿sí? Eso es, Guido. Gracias, Guillermo. Estaba con esa curiosidad porque a veces la gente es un poco cerrada, pero he visto que más bien ha sido el asunto geográfico. Muy amable. Ana María, por favor, continúa. ¿Quieres decir algo? Sí, buenas tardes con todos. Gracias, Roberto. Estimado Guido y mi compañero Guillermo. También para un poco reforzar la contestación del ingeniero Castillo, el obstáculo más grande también fue hacer las preguntas apropiadas porque teníamos que llegar a ese sector exclusivo, que son los productores. Entonces tuvimos que tener unas reuniones constantes con los representantes del GAT y poder llegar también a los productores. Tal como le dijo Guillermo, lo bonito de este proyecto fue que pudimos hacer una vinculación con la sociedad. O sea, también utilizamos a los alumnos de la facultad como vinculación del proyecto de Guillermo para poder realizar la encuesta, porque nosotros prácticamente encuestamos a 2.484 familias y de ahí es que se obtuvo esta información que nos ha ayudado a realizar este proyecto y obviamente la investigación que ustedes acaban de ver, una parte de esta investigación. Bien, no sé si alguien más en el público tenga alguna otra pregunta, porque si no hay, pues simplemente voy a dar mis comentarios, felicitarlos, Guillermo, Ana María. Todo trabajo de investigación en el campo rural es costoso, es sumamente costoso, movilidad, ubicación, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Las distancias que hay que recorrer son los recovecos que hay que transitar para llegar hacia donde se quiere investigar. Entonces los felicito, realmente es una buena iniciativa. Y por último, quisiera sugerirles el tema de la asociación de estos pequeños productores. Veo que están planteando alianzas estratégicas con las empresas privadas, pero ¿por qué no primero entre ellos formar gremios, ¿no verdad?, para tener mayor poder de negociación. Es una sugerencia que espero la tomen para el desarrollo de su proyecto de investigación. Sí, si no hay más preguntas, pues entonces damos por terminada la sección de preguntas. Le cedo la palabra a la compañera Alba. Ok, pues entonces agradecemos al ingeniero Guillermo Castillo por su participación en la ponencia. Muchas gracias por compartir su investigación con nosotros y pues vamos a dar por terminada esta ponencia.